maneja por normativa. Necesariamente hay que asumir algún valor un poquito más alto. Yo, por ejemplo, he hecho el diseño en el Uruguay hasta de 14%, porque no había más, ¿no? Cómo jugar con la pendiente en este terreno tan accidentado que es, ¿no? Entonces, hasta 14% he tenido que diseñar algunas pendientes. Pero bueno, Uruguay es un caso particular, ¿no? Santa Cruz generalmente es una topografía plana. Entonces, se maneja como norma así el 12% pendiente máximo, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener el diseño. Cuando lo mandan a un proyecto de carretera, ustedes tienen que tener el diseño geométrico y el diseño estructural. Entonces, ustedes antes de ir al proyecto tienen que requerir esta información de parte del dueño de la empresa o de la empresa que ustedes van a ir a representar. Diseño del proyecto, tanto diseño geométrico como el diseño estructural. Segundo, ese proyecto tiene una inversión, ¿no? Tiene una inversión. Generalmente está por el orden de los $500,000 el kilómetro, ¿no? Entonces, hay una inversión también dentro de ese proyecto. Entonces, ustedes también van a tener el presupuesto del proyecto. Eso se llama el presupuesto del proyecto, ¿no? Van a tener disponible también acceso a ese ítem de inversión del proyecto. Finalmente va a haber una ejecución del proyecto que viene aquí un cronograma de la obra que se va a ejecutar, ¿no? También tiene que ser de disponibilidad de ustedes, el cronograma de obra. Es decir, en qué tiempo está establecido hacer mejoramiento de su rasante, por ejemplo, para llegar a las densidades y troncos y CBR necesarios. En qué tiempo tienen que hacer su base. En qué tiempo tienen que hacer su capa base y en qué tiempo tienen que hacer su carpeta de rodadura, ¿no? Entonces, también tienen que tener un cronograma de ejecución, 6 meses, 7 meses, 1 año, 2 años, 3 años, de acuerdo a la magnitud del proyecto, ¿no? Entonces, también ese es un elemento muy importante que ustedes deben saber. Periódico, cultural, y ver en el término de 6 meses, en el término de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, etcétera, qué deficiencia presenta y qué plan de mantenimiento está previsto. Una pregunta, ¿cuánto es el periodo de diseño de una carretera? Le hago otra pregunta. Eso ya va con diseño, o sea, ¿para cuántos años uno diseña una carretera? De 20 a 30 años. De 30 a 40 años. 30 años. ¿La vida útil es la misma o no? ¿Qué el periodo de diseño? Mantenimiento. Claro, y depende de cuánto mantenimiento se le haga y depende también de qué tan alta una determinada carga de eje se va a deteriorar, para el cual es lo que duró el proyecto previamente diseñado. Puede ser 15 años y ahí ya necesita una rehabilitación, ¿no? Esas cositas ustedes tienen que tenerlas claras también, ¿no? Que es un periodo. Sí, ingeniero. ¿Se entiende? Sí. Ya. Cuando ustedes le dan la carpeta, le dice, ingeniero, vaya usted a hacerme estos 100. Fíjense y tomen nota. O sea, es importante que ustedes tomen nota. Todo este material que le voy a hacer llegar yo a Classroom, ustedes tienen que imprimir y después formarse una carpeta, un anillado. Porque cuando les toque ir a obra, ustedes tienen una guía, pues, ¿no?
tienen una guía de dónde echar mano. Entonces, cuando ustedes le dicen, ingeniero, quiero contratarlo para que me vaya a hacer 120 kilómetros de carretera, donde sea, un lugar determinado, ¿qué necesito yo? Pedirle a esa empresa. Necesito diseño geométrico, determinación de la rasante del proyecto. Esto es importante, ¿no? Para poder replantear en obra tanto la parte de cotas, de elevaciones, como la parte de alineamiento horizontal, ¿no? Entonces necesito el diseño geométrico. Piden ustedes el diseño geométrico. Diseño estructural. ¿Qué me muestra el diseño estructural? ¿Qué altura tiene la subbase, la capa base, la carpeta de rodadura? Entonces, en el diseño estructural yo veo estos detalles. Planos de perfiles longitudinales, planos topográficos del perfil longitudinal, indicando las cotas de la rasante. Conociendo ustedes la cota de la rasante, ya conocen la cota de todos los componentes de la carretera, ¿no? Si yo tengo esta sección transversal, ¿cuál es la cota de rasante aquí? ¿Quién me puede decir? La que está en la superficie de la capa de rodadura. Ya, aquí le digo yo, tiene que tener los planos de perfiles longitudinales. En estos planos de perfiles longitudinales, aquí viene, en este plano de perfil longitudinal viene la cota rasante y las progresivas, eso que han hecho en carretera 1. Entonces, este plano me detalla las cotas rasantes. ¿Cuál es la cota rasante? Esta de acá, la parte superior del pavimento. De la carpeta y saben la cota de capa base. Disminuyen el espesor de capa base, saben la cota de subrasante, de subbase, perdón. Disminuyen la cota de subbase y ya tienen la cota de subrasante, ¿no? Entonces, el plano o los planos de perfiles longitudinales me traen como dato la cota rasante, esta de aquí. Bueno, entonces ustedes tienen que tener estos planos para ir a hacer un proyecto de carretera, ¿no? Plano de perfiles de secciones transversales, pero esta es una sola sección. Aquí tienen que tener secciones cada 20 metros. Cada 20 metros ustedes tienen secciones transversales. Y donde no sea necesario, lo pueden tener cada 50 metros, ¿no? Pero tienen que tener planos de secciones transversales. ¿De qué manera está en cada una de las progresivas? A ver ese micrófono, por favor. Bueno, entonces ya sabemos que tenemos que contar con los planos de perfiles longitudinales, planos de perfiles de secciones transversales cada 20 metros, que son estos planos de sección transversal. Planos de drenaje, ¿no? Generalmente drenajes son laterales, entonces también tiene que tener el plano de drenaje, ¿no? Laterales, y también el hecho de que esta carpeta drena hacia las orillas, ¿no? ¿Cuánto por ciento es esta pendiente de la carpeta? 1.5%. De 1.5 a 2% de bombeo, ¿no? Es esta pendiente transversal. De 1.5 a 2%, esa es la norma, ¿no? Entonces, esto ya drena hacia las cunetas laterales que constituyen los planos de drenaje, ¿no? Tienen que tener los planos de drenaje también. Obras de arte, todas las obras de puentes y alcantarillas que pueda tener el proyecto. Entonces, ustedes dicen, reclaman también cuáles son mis obras de arte. Y ahí tienen que entregarle todos los planos referentes a puentes, alcantarillas y obras de arte de paso, ¿no? Sobre el terraplén. Entonces también tiene que tener obras de arte los planos. Especificaciones administrativas, es decir, cuál fue el procedimiento de adjudicación, cuál fue el procedimiento de cuáles son las exigencias en cuanto a las boletas de garantía, ¿no? Toda la parte administrativa. También tiene que tener ustedes especificaciones administrativas. Especificaciones técnicas, de qué manera voy a hacer este proyecto, ¿no? Cuáles son las características de mis agregados, de mi suelo,
de mi compactación, a qué porcentaje voy a compactar, de mi CBR, etcétera, etcétera. Eso lo dice las especificaciones técnicas. Aparte de las especificaciones técnicas, debo tener también los cómputos métricos de las cantidades de obra. Tengo que saber cuántos metros cúbicos de capa base, cuántos metros cúbicos de subbase, cuántos metros cuadrados de carpeta, cuántos metros cuadrados de mejoramiento de subrasante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tengo que tener también los cómputos métricos que vienen en el presupuesto, ¿no? Ahí vienen los cómputos métricos. Entonces, ustedes con la entrega del presupuesto ya tienen también los cómputos métricos que deberán ustedes, al momento de certificar planilla para su pago, deberán verificar si los cómputos métricos del presupuesto corresponden a lo que hay en obra. Generalmente hay variaciones. Entonces, ¿qué uno cobra? Lo que uno ejecuta en obra. Ese cómputo es el que uno pone para las planillas de cobro, ¿no? Lo que uno evalúa conjuntamente el supervisor, hace una evaluación de todas las cantidades de obra, y esos cómputos son los que se ponen en las planillas de pago para el cobro correspondiente. ¿Cuánto vale cada ítem y cuáles son sus componentes? ¿No? ¿Para qué? Para armar sus planillas de pago. Es decir, sus cómputos reales de obra multiplicados por los precios unitarios va a ser las cantidades de obra que ustedes van a certificar y van a solicitar el pago a la entidad contratante, ¿no? Tienen que tener el presupuesto general, cuánto vale ese proyecto, ¿no? Cuántos kilómetros son y cuánto vale. Y de ahí el costo dividido entre kilómetros, sabe más o menos el costo por kilómetro, que está alrededor de los $500,000 por kilómetro, ¿no? Ese es más o menos el costo aproximado de una carretera. Y finalmente, el cronograma de obra. ¿Cuánto tiempo, en qué tiempo voy a hacer mi mejoramiento de subrasante? ¿En qué tiempo voy a hacer mi subbase? ¿En qué tiempo voy a hacer mi capa base? ¿Y en qué tiempo voy a hacer mi carpeta de rodadura? ¿No? Sumado a las obras de arte que generalmente van paralelas a los tiempos de esta ruta crítica. La ruta crítica que me determina la duración del proyecto viene a ser estos tres componentes. En realidad 4, mejoramiento de subrasante, subbase, capa base y carpeta. Paralelo a estas actividades que definen la ruta crítica van las obras de arte, los trabajos de drenaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero la ruta crítica la componen estos volúmenes de obra. Entonces aquí tenemos una sección transversal donde mostramos la subrasante mejorada. ¿Qué es una subrasante mejorada? ¿Quién puede decirme? Generalmente un proyecto empieza con una subrasante mejorada. ¿Por qué se llama subrasante mejorada? ¿Puede llevar en carretera usted? Porque se mejora el suelo ya que no está apto para recibir las cargas con un suelo que sea mejor, ¿no? A veces pero si da ¿cuál el es el suelo parámetro? se compacta. CBR es el parámetro. Ajá, debe cumplir un CBR. Ya. 40% de CBR. No hay que decir un dato. Inclusive hay subrasante que se la trabaja con el 5 o 7% de CBR, ¿no? Pero generalmente los suelos malos son los suelos finos, ¿no? Los limo arcilloso, digamos, o los suelos arcillosos cuando se contamina con agua, ¿no? Entonces ahí viene un CBR muy bajo. Entonces una subrasante mínimo debe tener 15% arriba para soportar las cargas de un tránsito vehicular en carretera. Entonces generalmente se exige de 15 para arriba. Y si yo hallo que esta subrasante, ¿no?, tiene 5%, ¿qué tengo que hacerla? Tengo que mejorarla. Pues, ¿con qué la mejoro? Cambiándolo por un suelo granular. Claro, cambiando por suelo granular, o lo que se hace normalmente es mezclando con un suelo granular, de tal manera que obtengamos un material semigranular. Por ejemplo, si este es un material, un A6, digamos, ¿no?, un suelo limoso, lo mezclamos con un A3 y más o menos tenemos un A2, un A24, ¿no?, que ya eleva bastante su CBR. Entonces
por eso se llama subrasante mejorada. Se la mejora la subrasante. La subrasante no es más que la primera capa, ¿no? Sobre la cual va a ir la subbase. No necesariamente el terreno de fundación, y esto es lo que se llama subrasante. El subrasante es el primer plano que determinamos en obra para colocar las naturales de ese terreno, ¿no? Y eso, ¿cómo lo mejoramos? Combinando con otro material granular de tal manera de nuestro CBR. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Ya. Ok, y luego encima de eso colocamos nuestra subbase, que es un material granular, con un CBR arriba de 25, ¿no? 25, 30, 40%, y ya viene la capa base, que es un CBR arriba del 80%, ¿no? Generalmente arriba del 80% del CBR de capa base. Entonces, así se definen las capas de una estructura de pavimento, y finalmente viene la carpeta de rodadura, que puede ser asfáltica, material asfáltico, o puede ser losa de hormigón, ¿no? Entonces, esa es la manera de construir un terraplén de esta característica. Otro concepto que vamos a ver es el tema de tiempo de ciclo de operación. A veces ustedes hablan de tiempo de ciclo, ¿no? Se habla de tiempo de un ciclo. ¿Qué es un ciclo? O un tiempo de ciclo. El tiempo en que tarda en completarse una actividad. Ya, el tiempo completo en que tarda un equipo en hacer una operación completa, ¿no? Entonces, ¿qué tiempos contemplan un tiempo de ciclo? Contempla tiempos fijos y tiempos variables. ¿Qué es el tiempo fijo? Es el tiempo que demora una máquina en la carga, descarga y maniobras. Estos son tiempos fijos. Por ejemplo, si voy a transportar un material en un banco de préstamo y yo quiero sacar el tiempo de ciclo de la pala cargadora, por ejemplo, ¿no? El tiempo fijo es la demora en la que la máquina carga el material del banco, descarga en el volquete, ¿no? Y las maniobras que hace tanto para cargar como para descargar. ¿Y cuál es el tiempo variable? El tiempo que va desde el banco hasta donde está la de que va desde el inicio hasta el final de la plenes. Entonces, inicia el movimiento la moto, va hasta los 200 metros, hace maniobra. ¿Cuál es el tiempo fijo? Es el tiempo de maniobra que ha hecho acá. ¿Y cuál es el tiempo variable? El tiempo que ha tardado entre ir y volver. No sé si está claro. ¿Está claro, jóvenes? Ingeniero, entonces se denomina variable porque puede tardarse más de lo previsto haciendo eso. No, porque se denomina variable porque una u otro equipo o el mismo equipo puede ir a una velocidad variable, es decir, primero en primera, segunda, tercera, ¿no? O sea, y puede hacerlo en una primera pasada en un tiempo y puede hacerlo la otra pasada en otro tiempo. Entonces, por eso se denomina tiempo variable, ¿ya? En cambio, las maniobras generalmente son las mismas, digamos, ¿no? Y se considera ahí como tiempos fijos las maniobras. Generalmente es lo mismo que se tarda. A eso se refiere. O puede ir a una mayor velocidad o una menor velocidad. Entonces, va a variar el tiempo si varía la velocidad, ¿no? Por eso se llama tiempos variables. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Gracias.
Ya, entonces, como parámetro general, por ahora, lo vamos a hacer con cada equipo, vamos a determinar los tiempos fijos y los tiempos variables. Ya, no se preocupe, para cada equipo vamos a determinar tiempos fijos y tiempos variables. Entonces, por ahora, lo que yo quiero que ustedes aprendan es que un tiempo de ciclo de operación hay dos tipos de tiempo, tiempo fijo y tiempo variable. ¿Ya? Entonces, eso como conocimiento general. Productividad de un equipo. ¿A qué se llama productividad? ¿No? Es como cuando dicen ustedes, este señor en un determinado trabajo es más productivo que este otro. ¿En qué se diferencia eso, el que sea más productivo? Produce más trabajo en el mismo tiempo. Claro, produce más, bueno, o sea que hace más trabajo que el otro en el mismo tiempo. Entonces, por eso estamos hablando de una productividad. Esta persona es más productiva que el otro. Es decir, optimiza el tiempo, ¿no? Para hacer su trabajo. Entonces, algo parecido se da en el trabajo de los equipos de obra. Vamos a definir así: la producción o rendimiento de un equipo se considera como la cantidad de unidades de producción, volumen o peso, ¿no? Necesario para excavar metros cuadrados por hora, es decir, es una determinada cantidad que se hace para un determinado tiempo. Por ejemplo, si yo transporto un material con una pala cargadora, ¿en qué unidades va a estar su productividad? Vuelvo a hacer la pregunta. Si yo llevo de un lugar a otro material con una pala cargadora, alzo el material de un lugar, la llevo a 250 metros a otro lugar, ¿en qué unidades va a estar la productividad? Metros Cúbicos sobre hora cuadrada. Así es, no hora cuadrada, metros cúbicos por hora. Es decir, ustedes la van a observar a esa pala durante 4 horas en la mañana. Entonces esa pala llevó 20 veces. ¿Cuánto? Entonces su productividad va a ser la cantidad de cubos, la cantidad de palas multiplicada por su metros cúbicos que tiene la pala, ¿no? Sabemos los metros cúbicos que ha transportado, dividido entre el tiempo, las 4 horas, y ya sabemos su productividad. ¿Está claro? Sí. Ya. Entonces esa es la productividad. Ahora, ¿qué es la eficiencia? O sea, esa persona es eficiente, dice. ¿A qué se refiere con la eficiencia de trabajo? Tiempo efectivo dividido entre el tiempo total. ¿A qué se refiere tiempo efectivo? A ver, un chofer lleva material en una volqueta, por decir, de un pueblo a otro, 40 kilómetros, ¿no? 40 kilómetros. Lo hace en total en 2 horas, ¿no? Total lo hace en 2 horas. O sea, de aquí a esos 40 kilómetros se fue y lo hizo un tiempo de 2 horas. Pero en esas 2 horas, el chofer solamente estuvo en movimiento hora y media. Y la otra media hora se la pasó, hizo pacana para almorzar, hizo pacana para ir al baño, se le pichó una llanta, o sea, gastó media hora. ¿Cuál es la eficiencia? 0,75. Ya. Es la hora y media efectiva que estuvo manejando sobre el tiempo de 2 horas. Así es. La eficiencia viene a ser la hora y media que manejó dividido entre las 2 horas totales que gastó en ir de ese pueblo al otro. ¿Se dan cuenta? ¿Está claro, jóvenes? Sí. Vuelvo a reiterar el ejemplo. Un chofer agarra una volqueta con material y se va de un pueblo a otro. En total tarda 2 horas en llegar de este lugar que inició al otro lugar donde tiene que llevar el material.
Total 2 horas. Pero de esas 2 horas manejó neto manejó en carretera una cana. Su eficiencia de trabajo, 1.5 horas, que es la efectiva que manejó, dividido entre las 2 horas totales que tardó. ¿Está claro? Son muy importantes para que ustedes puedan entender qué es una eficiencia, qué es una productividad, ¿no? Qué son los tiempos de ciclo. Más adelante lo vamos a detallar en particular para cada equipo. Ahora venimos a ver el concepto de rendimiento, que tiene que ver con la productividad, ¿no? O sea, rendimiento es una palabra sinónima de productividad, ¿no? Entonces, ¿cómo se saca el rendimiento de un equipo? Se saca de esta manera. Fíjense, siempre para todo equipo que utilicemos en obra, esta va a ser la ecuación de productividad o de rendimiento. Rendimiento quiere decir cuánto rinde, ¿no? Cuánto trabaja, cuánto produce. Entonces, donde pH viene a ser producción horaria, metros cúbicos hora, en este caso, ¿no? Metros cúbicos hora. Si hablamos de la mayoría de los equipos viene en metros cúbicos hora. Considerando el estado del material, puede ser metro cúbico compactado o puede ser metro cúbico suelto, ¿no? Van a ver ustedes que en algunos casos se considera el metro cúbico compactado como unidad de productividad. Y en otros casos se considera el metro cúbico suelto, ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces, esta producción puede ser el metro cúbico suelto o el metro cúbico compactado. Viene a ser la eficiencia de trabajo. ¿Cuál es la eficiencia? Esto. Generalmente, a ver, sáqueme la eficiencia de esto. 1.5 dividido entre 2, ¿cuánto es? 0.75. 0.75. 0.75. Si la eficiencia de ese equipo ha sido 0.75, esto viene acá. 0.75 viene acá, ¿no? Y generalmente ya para los equipos viene determinada una eficiencia, es dato, ¿no? Entonces, pero quiero hacerle entender que este dato es importante. Ese 0.75 que ustedes han sacado de acá, ese viene acá. Eficiencia. Volumen del material que mueve el equipo en estado suelto, en el caso de volquetas o de palas cargadoras, el volumen en estado suelto, multiplicado por 60, este 60 es un factor de conversión, ¿no? De horas a minutos, ¿no? Por 60 dividido entre el tiempo de ciclo. ¿Por qué es un factor de conversión de horas a minutos? Porque el tiempo de ciclo viene en minutos, ¿no? Entonces de ahí se convierte a horas para que la productividad salga en metros cúbicos por hora, ¿no? Entonces el tiempo de ciclo siempre viene en minutos y este 60 es el factor de conversión a hora, ¿no? Entonces la productividad viene dada por esta fórmula. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Vamos a otro concepto que es muy, pero muy importante. Propiedades físicas del suelo. Cuando ustedes van ahora se van a topar con estos 3 estados del suelo, del material que van a poder transportar con el equipo de obra, ¿no? Ustedes lo van a encontrar el material en estado de banco, es decir, de un banco van a sacar, van a llevar a un lugar de acopio, ahí van a seguramente mezclar con otro material para agarrar una capa base o una subbase, etcétera. O de repente, si el material es bueno, directamente lo van a llevar de aquí a plataforma, ¿no? Si el material reúne las características de granulometría y CBR que pide las especificaciones, y si ustedes lo encuentran ese material en banco, bueno, va a ser una gran cosa, ¿no? Porque van a disminuir muchos costos, digamos, ¿no? De transporte, de mezclado, etcétera, etcétera. Entonces, es mucha cosa cuando uno haya el material exigido en banco, ¿no? Y que esté exigido en el proyecto mediante las especificaciones técnicas.
Entonces, pero sí necesariamente ustedes van a necesitar de identificar bancos para hacer la provisión del material que le exige su proyecto. Entonces lo van a encontrar el material en banco, lo van a encontrar el material suelto cuando lo transportan, ¿no? Es un estado suelto y finalmente lo van a poner y lo van a compactar para determinar un estado compactado. Entonces, son los tres estados que ustedes siempre van a manejar un material en obra. Densidad de banco, con una densidad suelta y con una densidad compactada, ¿no? Entonces, este es el proceso de cambios que existen desde el banco, material suelto y material compactado. Ese es el procedimiento que se hace en obra. Bueno, tomando en cuenta que el peso del material, si yo saco este peso de material, ¿va a ser el mismo de acá, el mismo de acá y el mismo de acá o no va a ser el mismo? El peso es el mismo. El peso es el mismo, ¿no? O sea, este peso transportado, cuando yo lo coloco aquí, lo compacto, va a ser el mismo peso. El que cargamos aquí a la volqueta en este estado va a ser el mismo peso. ¿Qué es lo que va a variar? Las densidades. La densidad. Y el volumen. Y el volumen, obviamente, ¿no? Entonces, eso es lo que varía, pero el peso es el mismo. Entonces, tomando en consideración que el peso es el mismo, decimos que el peso es igual a densidad por volumen, ¿no? ¿Por qué? Porque densidad es igual a peso sobre volumen. Entonces, el peso va a ser igual a densidad por volumen. Entonces, podemos concluir que como los pesos son iguales en los tres estados, ¿no? Densidad suelta por volumen suelto es igual a densidad compactada por volumen compactado y igual a densidad de banco por volumen de banco. ¿Podemos hacer esa igualdad o no? Claro, porque los pesos son los mismos. Los pesos son los mismos, entonces podemos hacer esta igualdad. Esta igualdad se cumple. Bajo este concepto podemos sacar los porcentajes de esponjamiento y porcentaje de compactación. ¿A qué igual el porcentaje de esponjamiento? A la densidad de banco sobre la densidad suelta menos 1 multiplicado por 100. Pregunta, ¿esta relación es positiva o es negativa? Es positiva. Sí, Sí, porque la densidad de banco es mayor que la densidad suelta. así es. La densidad de banco, la densidad en este estado es mayor que la densidad en este estado suelto, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Sí. es mayor. Aquí está más acomodada, digamos, más compactada, digamos, que acá. Por lo tanto, esta densidad va a ser mayor a esta. Si esa densidad de banco es mayor a la densidad suelta, esta relación es mayor a 1, ¿no? 1 punto tanto menos 1 va a dar positivo multiplicado por 100 es el porcentaje de esponjamiento. Sale positivo porque es una cantidad mayor a 1. Por el otro lado, el coeficiente de compactación en porcentaje es igual a la densidad de banco sobre la densidad compactada menos 1 multiplicado por 100. ¿Esta relación es positiva o es negativa? Negativo. Positiva. ¿Densidad de banco es mayor que la densidad compactada? Por lo general, sí. Negativo. No, por lo general. No, aquí no hay por lo general. Aquí es o no es. ¿Densidad Sí, de no. banco es mayor que la densidad compactada o no? En otras palabras, No. ¿esta densidad en este estado es mayor que la de este estado? No. No. No, pues esta es mayor. Entonces, esta relación, ¿qué me va a dar? Un número menor a 1, ¿no? O mayor a 1. Menor. No. Menor a 1. Negativo. Menos 1 me va a dar una cantidad negativa multiplicado por 100 me da una cantidad negativa. ¿Qué me indica esto? Que mi volumen va a disminuir, pues, ¿no? Claro. Por eso le da negativo, ¿sí? Y en cambio aquí me da positivo, me indica que mi volumen va a aumentar. ¿Se entiende, no? Sí. Bueno, entonces eso como concepto general. Lo decía ¿Cuáles lo son de los- general, ingeniero, porque estaba viendo en el libro que las rocas no llegan a compactarse, ¿no?
No, es que ese es otro tipo de material. Estamos hablando de suelo, no estamos hablando de roca. Ese es otro tratamiento. ¿Ya? Bueno, factores de esponjamiento. Después ustedes dicen, bueno, ¿qué factor voy a ocupar para multiplicar un estado y llegar al otro? Aquí están los factores de esponjamiento. Densidad de banco sobre densidad suelta es igual a volumen suelto sobre volumen de banco. Eso es factor de esponjamiento F. Así se define. ¿Por qué? Por esta relación. ¿De dónde he sacado esto? De igualar esta con esta. Igualo esta con esta y me da el factor de esponjamiento. Densidad de banco sobre densidad suelta. Haciendo esta relación tengo mi factor de esponjamiento. O también puedo tomar como volumen suelto sobre volumen de banco y obtengo el mismo factor de esponjamiento. Por el contrario, factor de compactación, divido la densidad de banco, divido entre la densidad compactada, ¿no? Y o el volumen de compactado dividido entre volumen de banco. ¿Esta relación es mayor a 1 o menor a 1? Menor. Menor a 1. Por eso es factor de compactación. O sea, se achica más el volumen. ¿Esta relación es mayor a 1 o menor a 1? Mayor. Por eso es mayor a 1, quiere decir que el volumen aumenta. Así se encuentran los factores de esponjamiento y factores de compactación. ¿Está claro, jóvenes? Sí, sí, está claro. Sí, ingeniero. Ok, me van a hacer un trabajo entonces ya, como tarea. A ver, anótense. Vamos a conformar una subbase, ¿no? Supónganse que van a hacer ustedes esta carretera. Supónganse que esa carretera van a hacer y tienen que definir una subbase. Esto es subbase, ¿ya? De 20 centímetros. 20 centímetros. Esta carretera tiene un ancho de 13 metros. 13 metros, usted va, aquí está la subrasante mejorada, ¿no? Y esta es su subbase. Vamos a ponerlo así. A ver, quiero que empiecen a trabajar. Ya saben los factores de compactación y factores de... Esta densidad compactada es 1700 kilogramos por metro cúbico. Ya, 1700 kilogramos por metro cúbico, densidad compactada, ¿no? Me van a hacer para un tramo de 300 metros, me van a poner 300 metros. Para 300 metros. 300 metros de un tramo carretero. Tiene 13 metros de ancho y tiene 20 centímetros de espesor, esa subbase. Esta es una subbase. Anótenlo en su cuaderno, ¿ya? Subbase. Y me van a sacar de aquí de un banco donde la densidad de banco es 1600. Tiene que ser menor a la compactada, ¿no? 1600 kilogramos por metro
cúbicos. Ya, entonces de aquí me van a llevar aquí, ¿no? A 300 metros esta cantidad de subbase. Yo quiero saber estos montos. La volqueta es de 7 cubos, le vamos a poner. 12 cubos mejor. La volqueta tiene una capacidad de 12 metros cúbicos. Generalmente utilizamos en carretera volqueta de 12 metros cúbicos. Hay de 7 también, pero se gasta mucho, o sea, es antieconómico para un proyecto grande. Entonces, generalmente utilizamos volqueta de 12 metros cúbicos. Yo quiero saber estos montones de 12 metros cúbicos, cada cuántos metros lo voy a poner, cada qué distancia. Porque tengo que ponerlo en distancia equidistante, ¿no? Para que venga la moto y desparrame nomás. No estemos transportando malla, ¿no? Yo quiero saber a qué distancia voy a colocar cada uno de estos 12 metros cúbicos. Cada uno de estos son los 12 metros cúbicos de la volqueta. Quiero que determinen esta distancia. ¿Les parece? Ejercicio bonito para que ya vayan entrando, vayan haciendo un precalentamiento en la materia. ¿Está claro, jóvenes? Disculpe, ingeniero, el libro para sacar la fórmula. ¿Cómo? El libro para poder sacar la fórmula, ¿dónde lo conseguimos? Ya, ahí lo tienen pues en la diapositiva que lo estoy presentando, se lo voy a poner a Classroom, y lo hacen, mañana ya lo voy a armar la clase, y ahí en Classroom lo van a tener. Con la fórmula que hemos visto ahorita, con eso, emplean. ¿Está claro? Sí, entonces, ingeniero, es una subbase de 13 metros de largo por 20 centímetros de ancho, ¿no? No. Esta es la sección transversal de la subbase. Tiene 13 metros de ancho esta carretera. 13 metros. En los 13 metros de ancho van a poner la subbase. Va a tener un espesor de 20 centímetros. Y esa viene a ser, y tiene una longitud de un tramo de 300 metros. Esto van a calcular para 300 metros. ¿Entienden, no? Disculpe, SDC, ¿qué vendría a ser? Densidad compactada. Ya. Densidad compactada, 1.700 kilogramos por metro cúbico. dB viene a ser la densidad de banco, 1.600 kilogramos por metro cúbico. Lo van a transportar en volqueta de 12 metros cúbicos y lo van a poner así, y en distancia equidistante, ¿no? Entonces yo quiero saber a qué distancia van a ir colocando los montoncitos de 12 metros cúbicos, en los 300 metros. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. ¿No necesitamos el factor de esponjamiento? Claro, van a necesitar, bueno. Hace falta un dato más, ¿no? Densidad suelta. Sí, o eso también, sí. Ya, densidad suelta. ¿Cuánto le ponemos a densidad suelta? 1800. No, pues tiene que ser menor a... Tiene que ser menos de 1600, 1400, 1500 le vamos a poner. 1500 le vamos a poner. Ya, densidad suelta, 1500 kilogramos por metro cúbico. Con esos datos ustedes ya tienen todo. ¿Ya? Entonces tienen la densidad de banco, tienen la densidad suelta, tienen la densidad compactada, tienen la sección transversal y tienen la longitud del tramo. Ustedes ya tranquilamente tienen que determinarme estos montoncitos de 12 metros cúbicos, a qué distancia van a poner en su plataforma. ¿Por qué? Porque eso se hace en obra. Por eso no le estoy dando nada que no sea lo que ustedes van a hacer en obra. Esto es lo primero que van a hacer en obra ustedes. Van a hacer para su base esta operación, van a sacar al chofer. El chofer viene y lo pone donde sea.
Entonces, ustedes como director de obra tienen que decirle, vos me lo ponés esto cada 3 metros, digamos, ¿no? Usted me vacía esta volquetada cada 3 metros, cada 5 metros, etcétera, dependiendo del cálculo que ustedes hagan. Pero ustedes como ingenieros tienen que decir esta distancia. Entonces, por eso les estoy enseñando desde ahora cómo tienen que hacer en obra su distribución de material. Los datos que tienen son todos los datos necesarios como para hacer el ejercicio. Y eso ya me lo van haciendo y ya yo le voy a decir con otro más que le voy a dar cuándo me lo van a presentar el primer práctico. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Ok, esos jóvenes ya tienen su primer práctico, vayan haciendo, sáquenle una foto a esto, lo que no han sacado, y ya vayan trabajando, ¿no? Hasta mañana yo le abro, la verdad que no he tenido tiempo, estamos muy saturados ahorita de trabajo. Mañana ya es viernes, voy a abrir mi sala, mi materia, y ahí le voy a dar, le voy a hacer llegar esto. Si no, se lo voy a mandar por WhatsApp a primera hora. O si no, ahorita se lo voy a mandar por WhatsApp la clase que hemos tenido hoy día, o sea, no la grabación, sino la presentación, y con esos datos ustedes ya van haciendo esto. ¿Les parece? Sí, ingeniero. ¿Está claro, no? Lo que van a hacer, ¿está claro, no? Clarísimo, ingeniero. Ya, Sí, eso ingeniero. háganlo a conciencia y a ver, es que a veces uno como estudiante es muy, como le digo, muy cómodo y la toma las cosas sin la importancia que tienen. Les recomiendo, hágalo cada uno. Esto tienen que aprender, porque cuando vayan a obra van a hacer esto. Así que no digan, no van a quedar mal a los docentes que